Vamos a continuar con este ejercicio que dice, una compañía fabricante de cerveza exportará a un país vecino su producto en cajas de 24 latas, con un contenido neto por lata de 12 onzas fluidas. Ahí nos da una relación, una onza fluida es 29,583 ml, ¿ya? Para el transporte de las mismas se ha contratado una empresa transportadora que tiene camiones container, ya de dimensiones internas, 19,69 pies de largo, 8,20 pies de alto y 13,12 pies de ancho. Ya son las dimensiones. Si 30 cajas de cerveza ocupan un área de 4 metros cuadrados y para embalarlas se utilizan pallets de madera vacías de 1,2 por 1,0 metros de base superior y 15 centímetros de altura, determinar A. El número de cajas que se dispondrán en la base de cada paleta y el número de paletas que ocupará la base del container. Si la altura de las paletas cumple una norma de transporte de ocupar como máximo 82,80% de la altura del contenedor, ¿cuántas cajas del 12 centímetros de alto se apilaron en cada paleta y el número de cajas en la paleta? Ya. C. El volumen de cerveza en electrolitros que transportará el camión. Ya. Si esta producción de cerveza es almacenada en un tanque cilíndrico de 1 metro de diámetro y ocupa 98,15% del volumen total del tanque, ¿qué altura tiene el tanque? Bien, este es un enunciado largo, entonces vamos a ir sacando cada dato. Vamos a plantearnos un poco qué es lo que está pasando. Bien, nos dice una compañía fabricante de cerveza, una cerveza cualquiera, va a ser transportada a un país vecino en containers. Dice. Ya, lo van a transportar. Y ahora lo que nos dice es que lo van a, ¿no? Una empresa transportadora, dimensiones. Las dimensiones nos ha dado el largo, el alto, el ancho. Bien. Si 30 cajas de cerveza ocupan un área de 34 metros cuadrados y embalarlas se utiliza pallets. Bien, sacaremos los datos. Primero, tenemos una caja, nos dice que en cajas de 24 latas. Ya, una caja, 24 latas. Y nos dice que 24 latas de un contenido neto por lata. Contenido neto, cuando se habla de contenido neto, es cuando nos dice el contenido de adentro. No está pesando. Digamos, imagínense esta latita. Tiene lo que es la cerveza y su peso de la lata, ¿no ves? Si le ponemos en una balancita, esos 2 pesos nos va a registrar. Pero ahora cuando nos dice contenido neto, solo pesa lo que es el líquido, lo que hay dentro. La latita en sí no la pesa. Ya tenemos una por lata de 12 onzas fluidas. Ah, ya, nos dice que una lata de 11 onzas fluidas. Y también nos da el dato de una onza fluida 29. Ya, entonces ese dato también lo vamos a ir anotando. Nos dice también aquí, para el transporte de las mismas se ha contratado una empresa con dimensiones. Bien, nos vamos a anotar por esta parte las dimensiones del container. El largo, el alto y el ancho son los mismos datos. Bien, aquí dice, si 30 cajas de cerveza ocupan un área de 4 metros. 30 cajas igual a 4 metros cuadrados. Y para embalarlas se utilizan palas de madera vacías. Ya, entonces eso también nos vamos a anotar por aquí. Dimensiones del pallet. Ya, ese pallet nos vamos a poner, dice, aquí está, de base superior 1,2 por 1 metro. Ya, aquí está base superior. Y metros, pero cuando está aquí multiplicando dos datos, ¿no? Estamos hablando de como un cuadrado y va a ser metros cuadrados. Ojo con esa parte, ¿ya? Base superior. Es como si estuviéramos hablando de esta parte. Vamos a ver imágenes más después. Y 15 centímetros de altura. Alto, 15 centímetros.
Con eso ya tenemos ya todos los datos sacados del enunciado. Vamos a las preguntas. Dice, el número de cajas que se dispondrán en el base de cada paleta y el número de paletas que ocupará el base del container. Bueno, aquí primero nos habla de paletas. Dice, hallando el área de la base de la paleta. Cuando tenemos la base superior, va a ser su área, ¿no ve? A ver, vamos a ver una paleta primero. Los pallets en las empresas son estos. Es donde se transporta las cajas, donde van a ir estas cervezas, ¿no? En este ejemplo. En aquí sobre estos pallets se transporta porque no tiene que tener, tiene que ser de fácil acceso, entonces se utilizan estos materiales. Nos dice primero el número de cajas que se dispondrán en la base de cada paleta. Esta va a ser su base de la paleta, que va a ser donde va a estar el contacto con las cajas. Y ya, nosotros vamos a tener ya, tenemos el dato de la base superior y eso va a ser nuestra área de contacto. Vamos a hallar eso. El área nos va a salir 1,2 metros cuadrados. Con ese dato vamos a ir hasta estos. Miren, aquí está conectado con el dato de área igual. Entonces vamos a ir resolviendo. Tenemos el container, vamos a pasarnos estos datos de las dimensiones. Bien, vamos a hallar primero las dimensiones del container. Bien, tenemos el largo, el alto y el ancho. Para el área, primero vamos a hallar el área porque eso es lo que nos dice en aquí, el número de cajas que se dispondrán en la base de cada paleta. Para saber cuántas paletas van a entrar en este container, tenemos que saber también cuánto es el área que tiene en su superficie. No queremos volumen, queremos esta área. ¿Cuánto medirá? Va a ser este largo por este ancho, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, tenemos el área de la superficie, va a ser el ancho por el largo. Vamos a copiar los datos y lo vamos a transformar a metros cuadrados, ¿ya? Para transformarlos nos da primero los dos datos, tenemos pie cuadrados, un pie cuadrado va a ser, tenemos que un pie equivale a 30,48 centímetros, ¿no? Y lo vamos a poner entre paréntesis y al cuadrado y ya vamos a tener una superficie de área. Entonces vamos a tener ya centímetros al cuadrado y vamos a poder simplificarlo. Pie cuadrado con pie cuadrado se va. Entonces aquí vamos a tener centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Vamos a llegar ya a metro cuadrado y vamos a tener aquí ya el resultado nos sale 23,999, redondeando sale 24 metros cuadrados. Esa va a ser la superficie que aquí tenemos. Y si lo dividimos con el número de paletas, con el área que teníamos, y ahí vamos a tener ya cuántas paletas. Bien, tenemos 24 metros cuadrados dividido entre 1,2 metros cuadrados, que es una paleta. Van a entrar 20 paletas en la superficie. Entonces, ahí en el piso va a estar 20 paletas. Esa es nuestra primera respuesta. Bien, vamos a tener, hallando el número de cajas, vamos a tener que por 1,2 metros cuadrados de en una paleta, o sea, tenemos ese valor, ¿no? Que vale una paleta. Por 4 metros cuadrados que nos daban de dato, entraban 30 cajas. Entonces, con eso vamos a tener 9 cajas por paleta. Pero esto no va a ser que en la paleta ya lo han acomodado, sino que en la superficie del piso, como si fuera, digamos, esto una paleta, en ahí va a estar acomodada. Bien, vamos a hallar el inciso B, que nos dice, si la altura de las paletas cumple una norma de transporte de ocupar como máximo 82,80% de la altura del contenedor, ¿cuántas cajas de 12 centímetros de alto se apilaron en cada paleta? Y el número de cajas en la paleta. Bien, ¿qué nos dice? Que este container no puede ir totalmente lleno, porque en el transporte tal vez hay baches, todo se va a ir golpeando el producto. Entonces, por eso dice aquí, una norma de transporte dice como máximo tiene que ocupar el 82,80%. Entonces, la altura que tiene ya no va a utilizarse toda. Vamos a utilizar hasta cierta parte. A ver, ¿cuál era nuestra altura? 8,20 pies. Ese valor
va a utilizarse de menor cantidad, ¿no? A ver, vamos a ver. La altura del contenedor es 8,20 pies. Un pie, 30,48 centímetros. 100 centímetros, 1 metro. Siempre vamos a convertirlo a las mismas unidades que estamos trabajando, ¿no? Ya, tenemos 2,499, 2,5 metros. A eso le vamos a sacar el 82,80% y esa va a ser la altura máxima que podemos ocupar. ¿Cuánto es? Tenemos, esta es una formulita que podemos usar. Bien, tenemos la altura del contenedor máximo va a ser la altura del contenedor por el porcentaje que nos da, pero en tanto por 1. O lo dividimos en 100. Bien, tenemos 2,5 metros por 0,8280. Y ese valor que nos va a dar va a ser 2,07 metros. Este va a ser el valor con el que vamos a trabajar. Así que ya no vamos a trabajar con este 2,5, sino con 2,07. Con eso vamos a considerar la altura de la paleta. La altura de la paleta nos han dicho al inicio que era 15 centímetros, ¿no ven? Entonces, si nosotros primero vamos a cambiar las unidades, porque no podemos trabajar con otras unidades. Bien, vamos a considerar la altura disponible. Ya, la altura disponible menos esto va a ser. ¿Por qué? Porque la paleta sí o sí tiene que estar. Y el resto que quede de distancia, bueno, de altura en el contenedor, recién va a poder ser ocupado con las cajas. Entonces tenemos 2,07 menos 0,15 metros, nos sale 1,92 metros. Esta va a ser la altura que tenemos disponible para las cajas. Ya. Según dato, la altura de las cajas es 12 centímetros. Ya. Si dividimos esta altura con esto, vamos allá, ¿no? Cambiamos primero las unidades y tenemos 1,92 metros dividido entre 0,12 metros porque es una caja. Tenemos 16 cajas apiladas. Nos sale exacto este valor. Entonces, ya, esta es nuestra respuesta para el inciso que nos ha pedido, ¿no ve? Ahora, esta es la manera en que se apilan las cajas en un pallet. Y bien, tenemos que hallar el número de cajas por pallet. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Si nos dice 16 cajas apiladas, entonces apiladas hacia arriba es, ¿no? No estamos contando todas las cajas, sino hemos hallado ahorita una fila que se ha apilado. Una fila. Ahorita, poniendo de ejemplo este pallet, tenemos aquí apiladas 4 cajas, ¿no ven? Nosotros habíamos hallado en el anterior ejercicio, bueno, en el anterior inciso, ¿cuántas cajas tenía que ir en la superficie? 9 cajas, ¿no ven? Entonces, 9 por las 16 cajas va a ser el número de cajas en cada pallet, ¿no? ¿Por qué? A ver, pondremos ejemplo aquí. 4, yo aquí en la fila veo 4 por 2, 8 cajas tiene que haber aquí en la superficie. Y ahora, ¿cuántas cajas apiladas hay? 4. 8 por 4, 32 cajas tiene que ser en este pallet. Entonces, si contamos aquí, 8 más 8, 16. 16 más 8, 24. 24 más 8, 32. Es lo mismo. Entonces, eso es lo que estamos hallando. Este pallet igualito va a estar en el contenedor y eso es lo que vamos a hallar. A ver, tenemos el número de cajas por pallet. Va a ser 9 cajas de la superficie que están aquí por las 16 cajas apiladas. Tenemos 144 cajas por paleta. Bien, entonces esa va a ser nuestra respuesta. Inciso C. El volumen de cerveza en electrolitros que transportará el camión. Nosotros ya tenemos el dato, ¿no ve? De que no tenemos el dato. Tenemos una lata, 12, tenemos que convertir. Bien, tenemos 20 paletas hemos hallado. Tenemos una paleta, 144 cajas. Una caja, 24 latas. Una lata, 12 onzas fluidas. Una onza fluida, 29,583 ml. Y 100 ml, 1 litro.
10 a la 2 litros es 1 hectolitro. Entonces, o esto es igual de 100 litros es 1 hectolitro. Bien, esto lo pueden ver también en su tabla de prefijos, ¿no ven? Ahí igual lo pueden revisar. Tenemos 245,373 hectolitros de cerveza. Con eso ya tenemos cuánto va a ir en todo el container. Y esa es la respuesta. Tenemos, inciso D, si esta producción de cerveza es almacenada en un tanque cilíndrico de 1 metro de diámetro y ocupa 98,15% del volumen total del tanque, ¿qué altura tiene el tanque? Ya, o sea, tenemos que cambiar primero, ya cambiando las unidades. Ya, porque aquí está en metro. Nosotros tenemos en hectolitro. Esta es la cantidad, ¿no?, que hemos hallado. De cuántos hectolitros de cerveza se va a llevar. Ahora, toda esa misma cantidad quieren transportar en un tanque cilíndrico de 1 metro de diámetro. ¿Qué altura debería ser? Nos pregunta. Vamos a cambiar las unidades. Tenemos la cantidad de hectolitros que son 245,373 hectolitros de cerveza. 1 hectolitro, 100 litros. 1000 litros, 1 metro cúbico. Con eso vamos a hallar. Tenemos que es 24,537 metros cúbicos. Ya. Este va a ser nuestro tanque cilíndrico. Nosotros vamos a hallar la altura, tenemos el diámetro, la cantidad. Vamos a utilizar la fórmula, ¿no?, del volumen del cilindro. Pi radio cuadrado por altura. Aunque nos dan diámetro, podemos convertirlo aquí. Vamos a hacerlo así. Tenemos el volumen. Este es el volumen que va a irse. 24,5373 metros cúbicos. Pi por, entre paréntesis vamos a poner, nos dice un diámetro de 1 metro, ¿no? 1/2, porque sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Dividido a 2 y al cuadrado, todo entero al cuadrado, por la altura. Vamos a despejar. Despejando nos sale eso y el resultado va a ser 31,242 metros. Esa va a ser la respuesta. Entonces, con eso ya hemos hallado y hemos acabado este ejercicio.